Zona Cero. Es momento para nuestro monográfico Zona Cero. Y atención, porque hablamos de uno de esos personajes curiosos que cada cierto tiempo aparecen aquí, en estos espacios. Atención, que hablamos de Mario Rosso de Luna, teósofo, masón, hombre erudito donde los haya, un hombre curioso que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, y la verdad es que tiene algunos estudios, algunos ensayos, algunos títulos pues muy susceptibles de ser incluidos en un monográfico Zona Cero, con Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vienes hoy vestido de masón, estás estupendo, eres un gran arquitecto universal. Sí. Y aquí tenemos a Jesús Callejo, que viene de teósofo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También vienes muy mono, ¿eh? Pues muy mono, también, fíjate, hablando aquí de nuestros personajes favoritos, como decíamos, parece que hace tiempo ya que se merecía, ¿no? Un monográfico este personaje. Mario Rosso de Luna. Así es. Ya el nombre es bello. Sí, es bello, es cierto. Yo creo que... El nombre es el nombre original, ¿no? Es el nombre original. Auténtico, sí. Exactamente. Sí, además, bueno, conocido por Rosso de Luna. Lo de Mario era ya más entre sus amigos, pero el famoso doctor Rosso de Luna, porque fue doctor, fue licenciado, fue polígrafo, fue de todo. Fue uno de esos personajes que tenía una cultura enciclopédica, una cultura renacentista, y un personaje, por desgracia, olvidado, maltratado incluso en su época, que le ningunearon por todos los sitios, y sobre todo por lo que tú acabas de comentar al principio, porque fue masón, porque fue teósofo, y por lo tanto no estaba bien visto ni por los católicos ni por los científicos de su momento. Pero ese sí, era un hombre erudito, muy versado, Carlos, y la verdad es que destacó en muchas disciplinas, ¿no? Sí, destacó en todas, realmente. Es decir, y además es curioso porque, además una vez lo hablaba con Jesús, yo no conozco a nadie que se haya acercado a la obra de Rosso de Luna por la misma vía. Es decir, cada uno le conoce por algo diferente, lo cual es sorprendente. ¿Cuál es su faceta más conocida? La más conocida es la teosófica, probablemente, pero ahora, no tanto en su tiempo. Es decir, ahora es la teosófica, bueno, además es muy interesante, luego lo hablaremos, cómo en su tiempo él intentó, de alguna manera, al final, porque claro, al fin y al cabo intentaba vivir de ello, el ser conocido en función de alguna de las actividades que realizaba, y se le llegó a ocurrir una cosa muy curiosa, dado lo lamentable que es esta nación, y es que utilizó su buen conocimiento del francés y sus amigos en París para publicar un libro que se llamaba Evolución sobre las series astroquímicas, para poder publicarlo en Francia, y de esa manera darse a conocer en Madrid como autor que había publicado sobre ciencia en Francia. Bueno, es algo ridículo, ¿no? Pero realmente demuestra lo patético de verdad de la España de la época. Él además es verdad que estaba enfrentado, como ha dicho Jesús, con todo el mundo, porque por de pronto como masón era anticlerical en una época que era un problema, y luego como teósofo era absolutamente revolucionario y fanático, con lo cual estaba enfrentado con la otra España, y formaba él solo una. Entonces, la verdad es que es una pena que gente como Mario Rosso de Luna no hayan influido mucho más en el pensamiento español. Sí. No tanto por lo que decía, sino por su conducta en la vida, que de verdad que fue ejemplar. Bueno, le tocó vivir una etapa trascendental para nuestro país, todo el declive del 98, el primer tercio del siglo XX, bueno, pues años imprescindibles para entender nuestra historia, ¿no? Totalmente, y además él estaba muy involucrado en la historia. Bueno, de hecho era un erudito, tenía unos sólidos estudios académicos y por lo tanto sabía muy bien lo que se cocía. Era extremeño. Extremeño, exactamente, nacido en Logrosán en 1872. Un personaje, ya digo, que mal valorado, ¿no? En general, ahora mismo yo creo que habría que rehabilitarle, porque le tocó, yo creo que se equivocó de siglo, ¿no? Se equivocó de época al nacer, porque son de estos personajes que fue siempre más valorado fuera de España que en España. Él, de hecho, estuvo muchísimo tiempo en Argentina, le quisieron dar la nacionalidad argentina y él la rehusó, porque en Argentina se estaban dando cuenta que este hombre no estaba nada valorado, que le estaban dejando siempre de lado para cualquier cátedra. De hecho, al final de su vida, gracias a sus conocimientos, le intentaron dar la cátedra de bueno, pues lo que era un poco de mitología comparada o de religiones comparadas, que él sabía más que nadie, y nada, no lo quisieron dar precisamente por la cantidad de enemigos que tenía en el mundo académico, a pesar de que él ya era doctor en Derecho por la Universidad Complutense y también fue licenciado en Ciencias Físico-Químicas. Es decir, tenía un bagaje cultural, tanto de letras como de ciencia, que nadie le equiparaba. De hecho, el conocimiento de lenguas que tenía solo le superaba a Unamuno en aquel momento. O sea, Unamuno y Rosso de Luna son los que pasaban de 4 lenguas que conocían perfectamente, tanto vivas como muertas, y además respetado pues, siempre por la alta intelectualidad, no así por los políticos. Que se podían expresar en la lengua de Shakespeare, ¿no? Totalmente, sí, sin ningún problema. Como la famosa anécdota, ¿no? Efectivamente, la famosa anécdota de Unamuno. De Unamuno, ¿no? Sí. Así que, bueno, aquí tenemos a este hombre que tiene ese periodo de su vida, primero académico, y lo que marca otro periodo que, bueno, pues al final no fue el más afortunado,
lado es cuando él se hace teósofo en 1902. Él está adscrito a las doctrinas teosóficas de Madame Blavatsky. Él cree firmemente en lo que Blavatsky propugnaba en el siglo pasado, cuando se crea pues todo su grupo teosófico en el año 1873. Sí, perdón, ¿fue antes teósofo que masón? Fue más o menos a la vez, sí, exactamente. En esa época, ¿no? Fue por la época, fue cuando se empieza a interesar ya por ocultismo. Ya no se sabe si un año arriba o un año abajo, pero más o menos a principios del siglo es cuando... Con la treintena. Sí, no. Él se hace masón, además se ascribe al Gran Oriente Español, además en la logia de Sevilla, o sea que por lo tanto, como ves, siempre tenía que huir un poco de su zona, donde siempre estuvo mal valorado. De hecho, en Extremadura ahora es cuando le quieren rehabilitar. Él estuvo muchísimo tiempo en Madrid, donde crea revistas, donde escribe muchísimas revistas. En Sevilla se hace masón, y la Sociedad Teosófica, que sería anteriormente, ¿no?, cuando ya empieza a coquetear con la Sociedad Teosófica, se convierte en el adalid de Madame Blavatsky y de sus obras de Madame Blavatsky. Claro, eso que no se entendía en aquella época, porque la teosofía se pensaba como algo raro. Él siempre pensaba que la teosofía, y lo dijo más de una vez, era la filosofía pura. Él quería que le consideraran, más que como teósofo, cuando ya se dio cuenta que la palabra teosofía no podía popularizarse, que le consideraran un filósofo puro, un filósofo que quería adentrarse en la realidad de las cosas. Bueno, cuando intentó hacer eso ya fue demasiado tarde y no lo consiguió. Por lo tanto, tuvo como esas dos facetas en su vida, ¿no? La parte académica, que ahí estuvo pues muy brillante, y la parte teosófica, que es lo que a la postre le ocasionó más que un disgusto, pero sin olvidar su faceta astronómica, porque él descubrió un nuevo astro en la constelación de Auriga, que por decisión de la Academia de Ciencias de París fue escrito en los anales astronómicos como el cometa Rosso de Luna. O sea que incluso todo ese mérito se le puede atribuir a él. Él tenía 21 años tan solo, y ni siquiera con este tipo de antecedentes astronómicos y científicos fue reconocido, ya digo, por sus coetáneos. O sea que en 1893 va y descubre un cometa. Descubre un cometa, es un astro que no se conocía por entonces. Él lo comunica a París, a la Academia de Ciencias, y efectivamente ese astro no existía. Y bueno, y lo que es más gracioso, al año siguiente, gracias a sus conocimientos astronómicos que tenía cuando él tenía 22 años, inventa el kineteroizón, que era un instrumento de astronomía popular para conocer, sin profesor, las constelaciones. Así lo ponía él, sin profesor, las constelaciones, ¿no? Claro. Así que... Oye, qué interesante. Es el gran personaje. Y además un hombre, Carlos, que se pasaba la vida hablando con París para publicar, para decir que había descubierto un cometa. Tuvo más remedio que hacerlo, la verdad, porque es verdad que, además, en la zona en la que había nacido, una de las regiones más atrasadas entonces, y que ahora lo sea, no hay ni comparación, de España, entonces él se encuentra que no es comprendido, no solamente por lo que llamaríamos las fuerzas vivas de su lugar de nacimiento, sino tampoco por lo que podríamos llamar el progresismo, muy influido por unas tendencias revolucionarias que él tampoco compartía. Porque ten en cuenta que su triple, iba a decir, visión, su visión humanista del mundo, pero matizada por el hecho de que era abogado, más además su conocimiento científico-técnico le hizo tener una visión del mundo extremadamente rara para su época, y además libre totalmente de perjuicios. Hay una frase de él muy bonita, fíjate, en uno de sus libros, año 21, justo cuando él había abandonado, en los años que está abandonando su etapa teosófica, que viene a durar más o menos hasta el año 17, 18, y está a punto de iniciar lo que los actuales investigadores de su vida consideran su etapa filosófica, él escribe, fijaros qué cosa más curiosa, dice: es preciso poner freno a quienes se consideran con cualquier clase de verdad absolutamente válida para todos. Ese freno no es otro que el marcado por los derechos civiles orientados a las más altas cotas de libertad y de justicia. Y bueno, esto no se podía decir en un país como España de la época. Entonces, lo único que conseguía era ganarse enemigos, y cada vez mayores, que además le bloqueaban, como ha dicho Jesús muy bien al principio, su posible alternativa a la salida, diríamos, vinculada a la universidad. El enemigo era muy reaccionario, por tanto, ¿no? No, pero en los dos lados era reaccionario desde el punto de vista Rosso de Luna, tanto derecha como izquierda, y además tenía razón, porque era así. Los dos eran reaccionarios, en cierto modo. Mira cómo ha acabado luego ambos lados. Entonces, eso era la verdad, pero en los años 20 era muy difícil de ver. Luego, aparte de todo, sus trabajos de la época científica, de la última, en los últimos 6 años de su vida, que son probablemente desde el punto de vista de los que han estudiado su obra actualmente, tal vez sean los mejores años. Yo le conocí por otra causa, luego lo comentaré si quieres al final, pero en esa época, cuando él escribe, por ejemplo, Aberraciones psíquicas del sexo, o el simbolismo de las regiones del mundo. Aberraciones psíquicas del sexo. Sí, fíjate, un libro del año 25. Claro, sí. Realmente, o cuando escribe... Bueno, verán comentarios al Conde de Gabalís, que era una obra clásica también francesa, y pues lo llama así, las aberraciones psíquicas del sexo. Es un encargo que le hace el editor para que él haga las anotaciones a este libro, que básicamente
trataba pues de ondinas, de elfos, de gnomos, y después os cuento una anécdota que tiene que ver con los gnomos y Rosso de Luna. Hombre, además, fíjate, los lagos de Somiedo. De Somiedo. Y perdón, y quiero decir que luego, además, cuando escribe sobre las regiones del mundo, que era su gran especialidad, yo creo que no había nadie en España en la época que supiera tantas religiones del mundo como él. O, por ejemplo, cuando en el año 30, un poco antes de su muerte, publicó un libro sobre el Tíbet, sobre las ideas religiosas del budismo tibetano. Eso en España en el año 30. Entonces, quiero decir, claro, la verdad es que no es que le leyera mucha gente, es que no había nadie que le entendiera siquiera. Y además era novelista. Es decir, hizo varias novelas, algunas novelas cortas, pequeños relatitos, que es, bueno, que en el caso mío es la forma en que le conocí. Yo le conocí por dos novelitas cortas, relatos, que son La venta del alma y El Toledo judío. Está claro que era lo que yo andaba buscando en sus libros, ¿no? Está bastante sencillo. Y es que Mario Rosso de Luna, dentro de sus investigaciones histórico-teosóficas y dentro de sus investigaciones arqueológicas, era un gran arqueólogo. ¿También estaba interesado por la mesa del rey Salomón? Sostiene la mejor teoría que existe actualmente en el mundo sobre la mesa del rey Salomón, y hasta ahora sigue siendo... ¿En el subsuelo de Toledo? No exactamente. Es donde estuvo originariamente. Pero él fija el lugar del castillo de Faras, que aparece en el Akbar Magma, que es la leyenda árabe de la conquista de España del siglo X, y que se separa completamente de la teoría de Slava Galán, porque sostiene que en realidad fue enterrado justo debajo del castillo de Faras, en el mismo lugar en el cual fue entregado por parte del supuesto sobrino del rey Rodrigo a Tarik. Bueno, ese lugar no es otro que el entorno de Guadamur, del castillo de Guadamur, en cuya peña él considera que existe una zona de cavidades donde se encontró originariamente la gruta de Hércules. Por cierto, Jesús y yo hemos estado allí en nuestras aventuras exploratorias, y la verdad es que es muy curioso porque está justo encima de donde se encontró el tesoro de Guarrazar. Es decir, es que se ve perfectamente. Y bueno, el castillo ya es mágico para aburrir. Incluso tiene el escudo, uno de los linajes míticos con hadas que cita Jesús en su libro. Bueno, es una maravilla. Y la verdad es que la teoría de la venta del alma, que es la primera que apunta, es la primera obra donde yo he visto que se apunta a la posibilidad de verdad de que la mesa del alma fuera un objeto tecnológico y no un mito relacionado simplemente con la riqueza y el poder. Bueno, es fascinante. Así bueno, cómo se va entroncando, Rosso de Luna con la zona cero. Con la zona cero, sí. Ya va entrando. Si es que tenía de todo, bueno, y sin olvidar que era un gran músico. Él era un buen ejecutor de guitarra, ¿no? Escribió varias obras relacionadas con la música, entre ellos Wagner Teósofo, así se llama. Era un hombre multidisciplinar. Totalmente, tocó todo tipo de disciplinas, ¿no? Y se adentró muchísimo pues en el tema, pues un poco que tanto nos gusta a nosotros, ¿no? De la zona cero. Y sobre todo, un poco en el mundo de los espíritus elementales de la naturaleza. Era un hombre férico. Era bastante férico, sí. Incluso él decía que Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, que él tuvo contactos directos con los elfos, ¿no? No lo llegó a demostrar, pero decía que tenía información privilegiada, que así se demostraba. Pero quiero contar una anécdota porque me llama mucho la atención en su momento, y también ese fue mi primer acercamiento hace tiempo a Rosso de Luna. Es una anécdota que se cuenta en una novela de Ramón J. Sender que se titula El verdugo afable. Bueno, pues ahí Ramón J. Sender habla, ¿no?, de Rosso de Luna como un hombre pequeño, sonrosado, con cabellera blanca. Por entonces frecuentaba el Ateneo de Madrid, y Sender le llama el superintendente secreto y universal de los gnomos. y explica por qué. Cuenta una anécdota que le ocurre a Sender con el hijo de Valle Inclán. Entonces el hijo está como preocupado porque su padre está francamente cabreado con Rosso de Luna, y dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Y el hijo le cuenta una anécdota, no se sabe si será cierta o no, pero así aparece recogida en el libro de Sender, diciendo que en su momento pues Valle Inclán ve que con sus novelas y sus obras de teatro que no se va a hacer rico, así que le propone a su amigo Mario pues que le diga, en fin, por artes mágicas, porque por entonces tenía fama de mago, el mago de Logrosán, se le llama, que le diga, bueno, pues que donde hay un tesoro de esos que ocultan los gnomos, que él sabe perfectamente, y a ver si sale ya de pobre, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece ser que Mario Rosso de Luna le promete, ¿no?, que va a hacer lo que pueda, en fin, que espere unos días y a ver qué ocurre, ¿no? De hecho, es que pasan unas semanas y nada, y aquí Valle Inclán como que no se entera de qué va la historia, porque se hace el huidizo Rosso de Luna, hasta que en un buen momento pues parece que se encuentra, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué? Dice, sí, y le dice, bueno, Rosso de Luna, dice, ya he localizado uno de estos tesoros. Dice, perteneció al rey moro de Guadalajara. Dice, Guadalajara quiere decir en árabe río del excremento. Dice, pero no todo lo que llevaba el río era escoria. Dice, también hay oro. Y sé un lugar. Y entonces, bueno, en ese momento pues parece que Ramón de Valle Inclán se pone todo eufórico. Dice, no me digas. Ya él ve que va a salir de la pobreza más absoluta, ¿no? Y entonces le da hasta detalles, ¿no? Dice, no, sí, mira, está enterrado entre el río y la arboleda llamada en la antigüedad Morabito de Abdalá. Le pregunta Valle Inclán pues lo que ella se imaginaba,
y dice, bueno, ¿hay algún gnomo custodiando este tesoro? Le dice, sí, hay 7 gnomos. Dice, ya, debí figurármelo. Debí figurármelo. Dice, Rosso de Luna dice, pero tenemos que esperar un poquito más. Dice, ¿más todavía? Sí, sí. Así que vuelve a esperar, el poeta está impaciente, el teósofo le pide que respete las etapas rituales que hay que hacer en estos menesteres, y al final, Valle Inclán, cuando ya ve que pasa el tiempo, ya se empieza a temer lo peor, y comenta, ¿no? El hijo de Valle Inclán le comenta a Sender, dice, y al final don Mario le sale con que ha tenido una revelación contraria y que piensa que Valle Inclán va a hacer un mal uso del tesoro si lo llega a encontrar. Así que él se ha hecho el sueco, no ha querido saber nada y le ha dejado a mi padre pues compuesto y sin novio, en este caso sin tesoro, ¿no? Sin tesoro. Y entonces lo contaba como una anécdota así triste, ¿no? Como diciendo, fíjate este hombre, con la cantidad de secretos que se sabrá de tesoros ocultos encantados, ¿por qué a mi padre no lo hubiera dicho, no le diría la ubicación de nuestros tesoros o de secretos? No se sabe lo que habrá de verdad o mentira, pero lo que sí está claro es que por entonces Mario Rosso de Luna tenía ese conocimiento profundo de las cosas invisibles, o por lo menos así lo pensaban sus coetáneos, precisamente con sus devaneos o sus coqueteos con la teosofía, con la magia y con todo tipo de espíritus visibles e invisibles que pululaban pues por los libros, ¿no? que él refleja, además sobre todo en el Tesoro de los Lagos de Somiedo, que sobre todo es su obra cumbre, ¿no? Su obra magna, donde refleja paso por paso lo que ahora se da en llamar la literatura de viajes mágica. Él ya, en este libro de Asturias, ya lo cuenta con pelos y señales. Una cosa importantísima, entre los manuscritos que existen todavía inéditos, no publicados, que se conocen y se conservan de Mario Rosso de Luna, hay 2, para mí asombrosos, que siempre tengo ganas de leer. Me gustaría saber dónde están custodiados o quién los tiene, porque entre las recopilaciones que existen sobre él y su obra aparecen citados. El primero es una obra pequeñita que se llama La magia y la escritura. Y el segundo es ni más ni menos que comentarios al libro de las estancias de Dizán. Que debe ser algo interesantísimo, porque es el libro revelado que conoce Madame Blavatsky, que es una de las obras esenciales de teosofía, que es escrito en un idioma teóricamente extraterrestre y compuesto fuera de la Tierra hace millones de años. Bueno, la verdad es que el ser capaz de mezclar las creencias teosóficas y bueno, pero verlas desde un punto de vista relativamente racional, es decir, porque él al fin y al cabo lo mezclaba con sus conocimientos muy amplios, no solo de todo lo que sería en cierto modo la cumbre de los años 20 del pensamiento occidental, pues le permitía pues bueno tener un punto de vista muy inusual en la época, tan inusual que realmente yo creo que nunca ha sido apreciado en su justa medida. Me llamaba la atención cuando he hecho una pequeña búsqueda por internet sobre Mario Rosso de la Luna. Aparecía constantemente claro el Instituto de Enseñanza Secundaria que lleva su nombre en Logrosán. Y yo creo que merecería la pena hacer una pequeña encuesta, no entre los alumnos, entre los profesores, a ver qué saben. Por curiosidad, ¿no? Porque probablemente sabrán algo, pero por curiosidad, ¿qué es exactamente lo que se sabe en el sitio que lleva su nombre de Rosso de Luna? La verdad es que sería una experiencia fascinante, y si nos está oyendo alguno, pues mira, que nos lo digan, porque la verdad es que sería algo curioso de comprobar. Mucho habló de tesoros, aunque hemos de suponer, Jesús, que este hombre no fue ni vivió rico, ¿no? No, en absoluto, que va. El hombre, precisamente cuando ya le tendría que haber dado esa jubilación, ¿no? de lujo, que era esta cátedra de religiones comparadas, pues al final se lo denegaron, y él pues estuvo malviviendo de alguna forma, ¿no? Porque daba muchas conferencias, gracias a sus conferencias, a sus artículos es lo que ganaba dinero, ¿no? Publicaba en muchísimas revistas, de hecho se codeaba con lo mejor de la intelectualidad del momento. Cuando iba a la tertulia, bueno, aparte del Ateneo de Madrid, iba a la tertulia de la Cacharrería, como se llamaba este lugar del Ateneo, y se reunía, pues fíjate, con Ramón y Cajal, con Emilio Carrer, con Valle Inclán, con Arturo Soria, con Gómez Carrillo, es decir, con todo lo mejorcillo, y por lo tanto todos sus amigos le intentaban ayudar, pues eso, haciendo publicaciones de distinto tipo. Pero nada, al final este hombre murió más bien pobre. ¿En el 31? En el 31, exactamente. En 1931. Y un hombre además que tenía como lema algo que es verdad que después intentó que fuera genérico en toda su obra, a pesar de que muchos pensaban que muchas de sus obras eran puras fantasías, pero lo pensaban porque no las entendían. Es verdad que es muy difícil entender y llegar a comprender en toda su profundidad a Rosso de Luna, pero él tenía como lema principal la siguiente frase: no hay religión más elevada que la verdad. Y como anécdota también están recogidas las últimas palabras, ¿no? Cuando él muere, comenta que las últimas palabras de Rosso era: ningún hombre es indispensable, no me lloréis, de una sola manera honraréis mi memoria, es continuad mi obra, superadla. O sea, esta es la grandeza de este personaje, que a sabiendas de todo lo que él sabía, de todo lo que estaba por encima de la media, siempre se sintió, pues eso, como un don. Por cierto, quería comentar para terminar, que ¿sabes cuál fue su primera obra? ¿Cuál? La lucha de los romanos en España.
La lucha de los romanos en Hispania. Sí, fue una obra de historia militar sobre Roma en España. Vaya por Dios, no la aventura de los romanos en Hispania, sino la lucha de los romanos en Hispania. En 1886, se publicó en abril de 1886. Bueno, pues mira, entonces me apunto, ¿verdad?, a este último pronóstico, esta última petición que hizo Mario Rosso de Luna. Es que la segunda fue Cuadro esquemático de derecho político, 1887. Nos está uniendo este hombre, ¿eh? Nos está uniendo. Bueno, pues abogado, masón, teósofo, descubridor de un cometa, novelista, ensayista, bueno... Químico. Y amante de los gnomos. Y amante de los gnomos. También investigador sobre dónde está ubicada o dónde se encuentra la mesa del rey Salomón. ¿Qué más se le puede pedir a Mario Rosso de Luna? Le fichamos inmediatamente para la zona cero. Sería bueno, con lo pues conferenciante que era, nos vamos al paro ahora mismo. Vamos al paro. No. Sobramos nosotros dos y Bruno, de los tres. Podemos complementarnos. Bueno, pues 20 minutos que hemos dedicado al gran Mario Rosso de Luna. No todas las emisoras se pueden permitir ese privilegio. Pues no. Muchas gracias, Jesús Callejo. De nada. Toma, para ti este plano sobre dónde está la mesa del rey Salomón. Ah, muy bien. A lo mejor lo quieres tú, Carlos. Sí, gracias, me viene bien. Bueno, no, a ti te voy a dar sobre dónde está el tesoro de los gnomos. Bueno, también. Tampoco está mal.